bendiga, mis hermanos y amigos. También es un gozo estar en la noche de hoy aquí compartiendo la palabra del Señor con todos ustedes. Qué bueno es ver a muchos amigos aquí. Dios nos ha bendecido desde el pasado domingo con amigos. Y qué bueno que pueden estar aquí hoy también. La bienvenida especial a Rudy y Sacha. Ellos son unos vecinos que están acompañando ahí esta noche, andan con mi hermana. Ya como yo no vivo allá, estamos más alejados, pero son de por la casa. Hermanos, quizá usted sabe, lo más probable, que hay un huracán categoría 4 que está atravesando el estado de la Florida en Estados Unidos y ha estado causando muchos daños. Y nosotros tenemos hermanos y hay mucho pueblo de Dios en ese lugar y muchas personas, un estado bastante poblado. Hoy hablaba con un amigo que vive en Miami y gracias a Dios en Miami no hay tanta amenaza. Sin embargo, en otros estados, en otros lugares como Tampa, que pertenece a la Florida, que está más arriba, pues están sufriendo. Y yo quiero que oremos en estos momentos por todas las personas, todos los que pertenecen y viven en ese estado, y de manera especial por el pueblo de Dios en aquel lugar. Así que vamos a orar. Amante Dios y Padre, te bendecimos en esta preciosa noche que nos das el privilegio de poder acercarnos a tu palabra. Gracias por estos coros tan hermosos, estas alabanzas que nos llevan al cielo, Dios. Y qué bueno es que podemos gozarnos, podemos alabar tu nombre con gozo, con júbilo y exaltar a la roca de nuestra salvación. En esta hora queremos rogar por el estado de la Florida en los Estados Unidos. Tú conoces, oh Señor, lo que está ocurriendo en estos momentos. Un huracán categoría 4 está azotando aquel lugar y muchas personas están sufriendo. Muchas personas están pasando por momentos difíciles, ya han perdido sus casas. Y nosotros rogamos desde acá, oh Señor, para que tú nueva vez tengas misericordia y muestre tu favor para con las personas allí. Que tú, oh Señor, bendigas a tu pueblo, cuides de manera especial a tu pueblo, las iglesias allí, y que ellos puedan salir airosos de este huracán y que los daños puedan ser mínimos y que la recuperación pueda ser lo más satisfactoria posible, lo más rápido posible. Y rogamos para que también tú destruya este fenómeno natural de tal modo que no vuelva a hacer daño en ningún otro lugar. Nos acordamos también del este de nuestro país. Hay personas allí todavía sufriendo las consecuencias del pasado huracán y también rogamos por ello para que tu gracia y tu favor llegue a sus vidas y que puedan también recuperarse. En esta hora, de manera especial, rogamos por este tiempo con tu palabra. Sabemos que aquí hay muchos amigos y hay amigos que han venido todos los días desde el domingo, pero todavía no han tomado su decisión. Nosotros rogamos para que el poder de tu palabra le transforme, para que el poder de tu palabra cambie sus vidas, de tal modo que puedan abrir su corazón a Jesucristo y puedan entrar al reposo que solamente tú puedes dar. Nosotros rogamos que tú nos guíes, que tu Santo Espíritu sea el instrumento para que transforme junto a tu palabra las vidas
de tantas personas aquí presentes. En el nombre de Jesús, lo rogamos y te damos gracias. Amén. Hermanos, si usted pudo venir los pasados miércoles a los estudios bíblicos, pudo darse cuenta y escuchar que estuvimos tratando una serie de sermones sobre la palabra, precisamente porque estamos en el mes de la Biblia. Y ayer, 27 de septiembre, el Día Nacional de la Biblia. Y usted pudo escuchar muchas informaciones. Yo sé que pudo aprender mucho con nuestros hermanos Josiel, Leandro y Ismauri, que estuvieron por aquí. Y de verdad que aprendimos. Fueron buenos estudios que fueron bien retadores también. En la noche de hoy nosotros quisiéramos cerrar esa serie ya de manera más práctica, hablando del poder de la palabra de Dios. Pudimos ver cuál fue el origen de la palabra, cómo la palabra llegó, pudimos ver la utilidad de la palabra, pero en esta noche vamos a hablar de la poderosa palabra de Dios. Para ello yo quiero que usted me acompañe a Hebreos, el capítulo 4, verso 12. Hebreos, el capítulo 4, verso 12. Dice la palabra de la siguiente manera en Hebreos capítulo 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Nosotros hemos leído, y es muy probable que la gran mayoría de nosotros no sepamos ese verso de memoria. Yo creo que el 60 o el 70% pudiera mencionar ese pasaje, porque lo hemos escuchado, lo hemos estudiado y nos lo hemos aprendido. Sin embargo, para nosotros poder entender estos versículos y por qué fueron dichos aquí en Hebreos capítulo 4, nosotros necesitamos primero comprender de qué viene hablando el escritor a los hebreos. A partir del capítulo 3 y hasta aquí, el escritor a los hebreos ha hablado del reposo del pueblo de Dios y concluye haciéndoles una invitación a sus lectores a entrar al reposo de Dios. Como también el salmista en el Salmo 95 lo hizo, poniendo como ejemplo lo ocurrido a la generación de israelitas que no pudieron entrar a la tierra prometida a causa de su desobediencia y por no confiar en la palabra que Dios había hablado. Ellos tuvieron un corazón lleno de incredulidad que no les permitió confiar y creer en lo que Dios había dicho. El capítulo 3, verso 12 de Hebreo nos dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Y sigue diciendo: ¿quiénes fueron, en el verso 16, los que habiendo oído le provocaron a ira? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés y con quienes estuvo
Dios disgustado 40 años, y a quienes juró que no entraría en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron. Y vemos, escuche esto, preste atención a esto, y vemos, dice el verso 19, que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. Nosotros vemos que los que salieron de Egipto pecaron. Dios les juró en su ira, dice la Biblia, que no los iba a entrar. Así que toda una generación murió en el desierto. Y la razón de morir en el desierto fue porque desobedecieron teniendo un corazón lleno de incredulidad. El capítulo 4 es una invitación a entrar al reposo de Dios, vigente para ellos, pero ya no un reposo terrenal como en el caso de la generación de Moisés, sino ahora un reposo espiritual. Y varias palabras importantes en este capítulo antes de nosotros llegar al verso 12. Primero, dice el escritor a los hebreos, temamos o cuidémonos. A ellos se les anunció la buena nueva, pero el oír la palabra no les aprovechó porque no tuvieron fe. Pero queda un reposo, dice el escritor, no como el de Moisés, sino un reposo mayor. De modo que procuremos entrar en ese reposo para que nadie caiga en semejante ejemplo como los israelitas de Moisés. Es entonces en ese contexto que el escritor a los hebreos dirige estas palabras, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Así que, hermanos y amigos, prestemos atención a la poderosa palabra de Dios, no teniendo un corazón incrédulo, para que podamos entrar en su reposo y disfrutar de él. Prestemos atención a la poderosa palabra de Dios. ¿Y por qué entonces nosotros debemos prestar atención a la palabra? ¿Por qué nosotros debemos prestar atención a la poderosa palabra de Dios? Yo creo que el escritor nos va a dar algunas cualidades de esa poderosa palabra de Dios. Y si usted va conmigo al texto, lo primero que dice, la primera característica, la primera cualidad de la palabra, ¿cuál es? La palabra de Dios es viva y eficaz. Los versos 12 y 13 nos explican cómo no caer en la desgracia que cayeron esos israelitas. La advertencia del capítulo 3 y la promesa del 4 se basan en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hablado. Así que fíjense cómo hay una conexión entre el capítulo 3 y el 4, y este pasaje entonces sirve como de tapa al pomo. El mismo Dios que dijo que iba a entrarlos a la tierra y que luego por causa de la desobediencia no los dejó entrar, es el mismo Dios que está invitando a los oyentes de Hebreos a entrar al reposo. Y ese mismo Dios es el que nos está invitando a nosotros a considerar, tener en alta estima
la palabra de Dios. El escritor a los hebreos quiere dejarles bien claro a ellos y a nosotros también que la palabra de Dios está tan viva y eficaz como el tiempo de Moisés. La palabra de Dios tiene el mismo poder que ha tenido siempre, porque es la palabra de Dios. Bueno, estoy saliendo de una gripe y la garganta ha sido afectada, pero que Dios nos ayude. Así que el escritor quiere que ellos entiendan y comprendan esta gran verdad. La Biblia, amigo que está aquí, hermano, no ha perdido ni una pizca de su poder. ¿Y usted sabe por qué la Biblia es viva y eficaz? Porque proviene de un Dios vivo. La palabra es viva y eficaz porque proviene de ese Dios vivo y verdadero. De la misma manera que en el principio Dios dio vida al hombre, sopló y el hombre fue un ser viviente, asimismo Dios dio vida a su palabra escrita. Y aunque la Biblia fue escrita por hombres, pero fue Dios de manera sobrenatural que dio su palabra a los hombres. La Biblia es vital y produce efectos vivificantes en quienes la obedecen. El origen de la palabra es Dios. Por eso nosotros debemos prestar atención a la poderosa palabra de Dios. La Biblia es el único libro capaz de transformar a cualquier persona, por más mala que nosotros pensemos. Y la puede transformar porque es viva y eficaz. Cuando la Biblia es leída, cuando la Biblia es estudiada, cuando es aplicada, cuando es practicada, ocurren cosas grandes. La vida de la persona comienza a cambiar. De hecho, si usted ha sido expuesto a la Biblia, si usted ha sido expuesto a la palabra de Dios y no ha cambiado, entonces usted es un simple lector que todavía no ha experimentado en su vida el poder de la palabra de Dios. Isaías el capítulo 55 dice: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello que la envíe. Bueno, quiero decirles algo. Nuestra iglesia, ¿usted sabe cómo se llama? ¿Cómo se llama nuestra iglesia? Pero usted sabe que llevar el nombre templo bíblico no nos hace bíblicos necesariamente. ¿Usted sabe qué es lo que nos va a hacer bíblicos? Nos va a hacer bíblicos amar la palabra, conocer la palabra y practicar la palabra. La Biblia, la palabra de Dios, debe afectar todas las áreas de nuestra vida, nuestra familia, nuestro trato a mi cónyuge, mi trato a los hijos, mi trato a los padres, mi trato en el trabajo a mis otros compañeros, en la universidad, en mi vecindario. La Biblia debe afectar todas las áreas de tu vida y de mi vida. Hermano, solo la Biblia hace que una persona que nunca ha escuchado de la palabra y de Cristo, y que cuando se expone a ella es cambiada completamente
Y eso sucede porque la Biblia es viva y eficaz. Solo es la Biblia la que produce cambios sobrenaturales en las vidas de los seres humanos. La iglesia no necesita que se predique de otra cosa que no sea la Biblia. La iglesia no necesita que nosotros vengamos a este lugar a predicar nuestras palabras. La iglesia no necesita que los predicadores se paren aquí a dar sus opiniones. La iglesia necesita que se predique la Biblia porque es la que edifica, la que transforma y la que salva. Por eso nosotros no podemos negociar que aquí se continúe predicando la verdadera palabra de Dios. Nosotros tenemos un llamado a apreciar la palabra como lo que es, a perseverar en la palabra y a no ser como los israelitas de la generación de Moisés, que menospreciaron la palabra y no creyeron lo que Dios les había dicho. Nosotros podemos confiar plenamente en la Biblia porque es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios permanece para siempre porque es la palabra del Dios que permanece para siempre. En segundo lugar, nosotros podemos ver aquí que la palabra de Dios es poderosamente penetrante. Dice en los versos, el verso 12, la parte B, después de decir que es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si hay una palabra que describe bien los versos 12 y 13, es que la Biblia es penetrante. La Biblia es el libro que llega a lo más profundo del ser del hombre. Por más sabio que pueda ser un hombre, nunca llegará tan lejos interiormente como lo hace la palabra de Dios. Nunca. Y debo aclarar, mis hermanos, que la intención del escritor a los hebreos no es darnos una charla o un curso de cómo está constituido el ser humano, de si alma y espíritu son diferentes o si alma y espíritu es lo mismo. Y ese no es el propósito del escritor, porque al leer alma y espíritu nosotros podemos concluir que es una lección sobre esa materia, cuando el propósito es otro muy distinto. El propósito al usar todas estas palabras extrañas es que nosotros podamos tener presente que la Biblia es la única que llega a lo más profundo del ser humano. Por eso dice que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo les pregunto, ¿qué cosa puede hacer eso? Solamente la Biblia. Al ahondar en las profundidades del ser, nos encontramos con una palabra que es más cortante que toda espada de dos filos. Más cortante que una espada de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu. Alguien escribió sobre este pasaje, el escritor da una analogía. Es como dividir las coyunturas y los tuétanos. Las coyunturas son la parte gruesa, dura, exterior del hueso. Los tuétanos son la parte suave, tierna, viva
interior del hueso. Eso es una analogía de alma y espíritu. La palabra de Dios es como una espada lo suficientemente afilada para cortar la parte exterior, dura, gruesa del hueso, hasta que llega a la parte interior, suave, viva del hueso. Algunas espadas menos afiladas pueden pegarle al hueso y rebotar y no penetrar. Algunas espadas pueden penetrar parcialmente a través de la coyuntura dura, gruesa de un hueso. Pero una muy afilada, poderosa espada de 2 filos, afilada de ambos lados, penetrará completamente la coyuntura hasta el tuétano. Con 2 filos aguzados puede cortar a diestra y a siniestra. El apóstol Pablo precisamente llama a la palabra la espada del Espíritu. La palabra de Dios es el instrumento que Él usa para salvar. Santiago dice que Dios nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Una persona es salva cuando cree lo que la Biblia dice. Y un creyente es bendecido cuando obedece la palabra. Pero ¿saben qué, hermanos? Que la misma palabra que salva, la misma palabra que bendice, es la que también declara juicio a aquellos que no la creen y la obedecen. Es una espada de 2 filos. El mismo Dios de amor que salva es el mismo Dios que declara juicio sobre aquellos que no creen. Es bueno que cada uno de nosotros se pregunte cuál es la relación, cuál es mi relación con la palabra de Dios. Solo nosotros tenemos la Biblia como un buen adorno. ¿O nosotros estamos atesorando la Biblia en nuestro corazón? Solamente la tenemos quizá en un lugar visible para que cuando alguien llegue a la casa vea y diga, oh, pero aquí se lee la Biblia. Cuando hace mucho tiempo que quizá usted no la lee. ¿O estamos nosotros atesorando la Biblia en nuestro corazón? ¿Estamos nosotros estudiando, escudriñando la palabra? La ley del Señor es perfecta. Y es tan perfecta que convierte el alma. El único libro que cambia un corazón de piedra por uno de carne es la palabra de Dios. Nosotros no podemos menospreciarla. La menospreciamos cuando hablamos mal de ella y cuando nuestra vida vive contrario a ella. Es hora, hermanos y amigos, de poner la palabra en lo más alto. En la entrada de la ciudad, yo no sé si usted se llegó a dar cuenta, por ahí por la UAS, había un anuncio de una clínica que decía: no todos los superhéroes tienen capa, haciendo referencia a que tienen sus armas con las cuales salvan vida. Cada superhéroe tiene su arma. Y usted podrá llegar a la memoria su superhéroe favorito, el que más le gustaba o el que más le gusta. Y podrá recordar del arma que utiliza. Pues déjenme decirle, hermanos, que el superhéroe de superhéroes tiene un arma. Y esa arma es la palabra de Dios. Y ese superhéroe posee el arma más poderosa, el arma más trascendental. Es su palabra, la palabra de Dios.
Cuando Dios habló, de inmediato todas las cosas fueron creadas. Fíjese cuán poderoso es Dios y fíjense cuán poderosa es la palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dijo Dios, y todo fue creado. Porque su palabra tiene poder. Ese mismo Dios que en el principio dijo, sea la luz, y fue la luz, es el mismo Dios que en esta noche puede decirle al pecador, sea la luz, y habrá luz en su vida. Y Dios quiere darte luz, mi amigo. Y dice la Biblia que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Así que, mi amigo, si tú quieres tener luz, si tú quieres que brille la luz, primero debe comenzar a brillar la palabra en tu vida. Cuando Dios habla, mire, el más vil pecador cae rendido a sus pies, porque la palabra es la única capaz de dar vida. Es sumamente, extremadamente poderosa. Y es la poderosa palabra de Dios que hace que un perseguidor como Pablo y un enemigo del evangelio como Pablo se convierta en un apóstol de Jesucristo. Es la misma palabra poderosa de Dios que hace que un borracho no vuelva a tomar ni una gota de alcohol. Es la misma palabra de Dios que hace que un drogadicto no vuelva a oler ni un Vivaporú. Es la misma palabra poderosa de Dios que hace que un maltratador de su esposa e hijos no vuelva a tocarlos más. Es la poderosa palabra de Dios que puede transformar el más vil pecador en el más fiel cristiano. Solo la palabra de Dios lo puede hacer. Y aquí hay muchas personas, yo sé, que Dios les ha transformado, que quizá se identifican porque era un borrachón. Quizá alguno, ya hay uno levantando la mano allá detrás. Hay otro por aquí. Hoy escuchaba a un gran comediante, que ustedes lo conocen, Felipe Polanco Boruga, cómo el alcohol estaba acabando con su vida. Se acercó a Dios y a su palabra y tiene años y años que no toma alcohol. Porque se acercó al Dios poderoso y a su palabra. Y podemos seguir mencionando otras personas que han sido cambiadas. Solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios hace que un hombre que anduvo en la calle con mujeres solo viva para su esposa ahora. O lo contrario, que una mujer que estuvo en la calle solamente viva para su esposo. Solo la Biblia hace que un malapaga y un engañador se convierten en el más serio. Es solo la palabra que lo puede hacer. La Biblia es poderosa. Y a veces nosotros escuchamos de casos de personas que han sido malas y que quizás no han hecho daño a nosotros y se arrepienten. Y dudamos. Dijimos, yo dudo que esa persona cambie. Hermano, cuando alguien se enfrenta a la poderosa palabra de Dios, cambia porque cambia. Porque es Dios quien está trabajando con esa persona. La Biblia también discierne las intenciones y los pensamientos del corazón. La Biblia descubre el interior del ser humano.
¿Y qué significa discernir aquí? Comenta alguien que discernir expresa la habilidad y capacidad de juzgar. Específicamente tiene que ver con la capacidad de censurar las acciones o la conducta de las personas. La palabra evalúa y examina los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios revela las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Ya que como dice la palabra, que el corazón del hombre es engañoso y puede hacernos creer que estamos haciendo las cosas bien, cuando en realidad no las estamos haciendo bien. Y pone de manifiesto entonces esas intenciones del corazón. Un ejemplo que ilustra bien esta situación en la misma palabra es la ocasión en que David, rey de Israel, determinó trasladar el arca de Baalá de Judá de la casa de Abinadab a Jerusalén. Y David tuvo un pensamiento que aparentemente era bueno: trasladar el arca en un carro nuevo, bonito. Sin duda alguna, el rey pensó que sería más digno cargar el arca en un carro nuevo, posiblemente bien engalanado, que quizá en los hombros de los sacerdotes. La festividad era sincera. Los cánticos y la música ponían de manifiesto la alegría genuina del momento. Sin embargo, el traslado, el evento, resultó en tragedia con la muerte de Usa al tocar el arca, cuando éste trató de sostenerla porque se iba a caer. El pensamiento de David fue engañoso. Él pensó que estaba haciendo algo bueno. Imagínense, de los hombros de los sacerdotes a un carro, es mucho el cambio. Obviamente no un carro de lo que tenemos nosotros aquí. Pero nada de esto hubiera ocurrido si antes del traslado del arca David hubiese consultado o leído lo que Dios había dicho para el traslado del arca. ¿Saben qué, hermanos? Que los pensamientos y las intenciones del corazón son discernidos por la lectura de la palabra. Lo que los hombres no pueden juzgar por desconocido, lo hace la palabra de Dios. Y es por eso que muchas veces nosotros salimos de un sermón diciendo: oye, pero parece que el predicador sabía lo que me estaba ocurriendo. ¿Usted sabe por qué sucede eso? Porque es la palabra de Dios. Nosotros podemos ocultar nuestro ser interior de nuestros prójimos, hasta podemos engañarnos a nosotros mismos, pero nada escapa al escrutinio de Dios. Ante Él todo está expuesto y sin poder. Y es a Él, no a nuestros semejantes o a nuestra propia conciencia, a quien tenemos que dar cuenta al final. La palabra de Dios profundiza en lo más hondo del ser humano y no solamente discierne los pensamientos y las intenciones del corazón, sino que pone de manifiesto todo. La Biblia pone de manifiesto todo lo que hay en el hombre. Archibald Thomas dijo: el microscopio de Dios pone de manifiesto el más mínimo microbio de duda y pecado. Número 14 narra el evento del cual el escritor a los hebreos está haciendo referencia. Los israelitas se rebelaron contra Dios y se quejaron contra Moisés y Aarón.
Sus palabras fueron: ojalá muramos en esta tierra de Egipto o en este desierto. Ojalá hubiésemos muerto, dice el verso 3 del capítulo 14. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra? Para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa. Y la palabra favorita: ¿no nos sería mejor habernos quedado en Egipto? Y sigue diciendo el verso 20 del capítulo 14 de Números: entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todo lo que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y que me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres, no, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu, y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ustedes, dice Dios, no van a entrar a la tierra. Y yo había jurado que ustedes iban a habitar, pero solamente Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Y dice el verso 32: en cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en el desierto. Yo he hablado. Cerrar el es cerrarlo contra Dios y su vida. El mismo escritor a los hebreos dijo: si oyeres por su voz, no endurezcas el corazón. En esta noche te estamos diciendo, amigo, hoy que has oído la palabra de Dios en el texto bíblico del Gregorio Luperón, no endurezcas tu corazón. Tú, mi amigo, que quizás has venido ya varias veces a la iglesia y que todavía no te has entregado a Cristo, ven a Cristo. Deposita en Cristo todos los carnes. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os daré descansar. En otras palabras, ven con tus cargas, que yo te voy a dar el
disfrutamos del reposo por medio de Cristo, quien es nuestro reposo, nosotros nos dirigimos al reposo eterno. Josué entró a los israelitas a la Canaán terrenal, una tierra que estaba rodeada de enemigos que hacían sufrir al pueblo. Cristo nos está llevando a la Canaán celestial, donde no habrá ningún enemigo, porque todos serán vencidos con el poder de su boca. Estimados hermanos y amigos, más que la vida en la bandera, que es bueno y noble, nosotros necesitamos la palabra de Dios en nuestras casas, necesitamos la palabra de Dios en nuestros trabajos, en nuestras empresas, necesitamos la palabra de Dios en nuestras escuelas. Es lo único que puede cambiar una nación. Y si esta iglesia ha de llegar a celebrar su aniversario 100, es decir, que lleguemos o que duremos 46 años más, que sea atendiendo a la voz de Dios y practicando la palabra viva y eficaz. Querido amigo, ven a Cristo. No endurezca tu corazón a la palabra de Dios. Quiera Dios, y así sabemos que lo quiere, que tú seas salvo en esta noche. Y que te unas a este grupo de creyentes de la salvación en Cristo, de estar en Cristo Jesús. Pero sobre todo va a tener tu alma salva. Y Cristo te va a transformar, te va a ser una nueva criatura, te va a dar vida y vida eterna si hoy crees en Cristo. ¿Qué tú tienes que hacer, mi amigo? Solamente poner tu fe en Jesús. Ahí donde tú estás sentado, o si me estás escuchando, viendo por las redes, ahí donde tú estás, abre tu corazón a la palabra, abre tu corazón a la Biblia, abre tu corazón a Dios y a su Hijo Jesucristo, para que Él te transforme y para que Él te dé nueva vida. ¿Cómo tú lo haces? Orando al Señor que te salve y que te cambie y que te haga un gozo. Lo puedes hacer ahí donde estás. Hazlo en este momento. Y de seguro que Dios te va a salvar. Porque Él está dispuesto a hacerlo y no rechaza a nadie que venga a Él. Si hay alguien que quiera a Cristo, hay un Señor por ahí. Gloria a Dios. ¿Hay alguien más que quiera al Señor? ¿Alguien más quiere a Cristo? Valiente. Y Humberto está, Dios es contento ahí. Hace 10 años, ¿verdad? 10 años, justamente hoy, 10 años. Justamente hoy. Miércoles, justamente me arrepentí.